Esta es la historia de un hombre que, de ser un humilde pastor, se convirtió en un emblema de la resistencia íbera. Fue el símbolo de una lucha incansable contra la invasión romana, un faro de esperanza para un pueblo oprimido. Su nombre es Viriato, un héroe cuyas proezas, a la par de grandes figuras como Aníbal y Espartaco según los propios romanos, dejaron una marca profunda en la historia de Iberia. Sin embargo, su figura no ha recibido el reconocimiento que merece y hoy te contamos su increíble historia. La expansión de Roma sobre la península ibérica comenzó en el siglo II a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. Las legiones romanas no solo traían conquistas, sino también colonos que buscaban tierras y oportunidades en las nuevas provincias, incluida Hispania. Sin embargo, esta expansión enfrentó la férrea resistencia de muchas tribus locales, como los celtas y celtíberos. Entre las más destacadas se encontraban los lusitanos, una tribu poderosa asentada en lo que hoy es Portugal y parte de España, en regiones como Badajoz y Salamanca. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir Viriato, el hombre que desafió a un imperio. Empecemos. De esta tribu provenía nuestro protagonista, Viriato. Aunque comenzó su vida como pastor, su destino cambiaría drásticamente, pasando a ser una figura legendaria. Se dice que su nombre podría derivar de palabras que significan portador de brazaletes, en referencia a los adornos que algunos guerreros iberos lucían. Las luchas en Hispania se intensificaron y Roma enfrentaba grandes dificultades. En el año 151 a.C., el pretor Galba fue enviado para pacificar la región, que drenaba recursos y hombres de las legiones. Galba, tras cercar a los lusitanos, les ofreció tierras a cambio de rendirse, y estos aceptaron la oferta, solo para ser brutalmente traicionados. Una vez desarmados, Galba ordenó masacrar a los lusitanos. Miles murieron ese día, pero unos pocos lograron escapar, entre ellos un joven Viriato, que juró vengar a su pueblo. Con el tiempo, Viriato se unió a las tribus que aún resistían a los romanos. En una de sus primeras incursiones, las fuerzas lusitanas fueron rodeadas por el pretor Betilio, quien, al igual que Galba, ofreció tierras a cambio de su rendición. Recordando la traición anterior, Viriato convenció a su gente de no confiar en las promesas romanas y asumió el liderazgo. Bajo su mando, empleó tácticas de guerrilla, dividiendo a sus hombres en pequeños grupos para emboscar y desorientar a las legiones romanas. En una brillante maniobra, consiguió atrapar a las legiones en un estrecho desfiladero, donde lanzó un ataque devastador, aniquilando a más de 4.000 soldados romanos y al propio pretor. Este fue solo el inicio de una serie de victorias. Viriato continuó atacando en diversas regiones, causando estragos entre las tropas romanas. Su estrategia era clara: no ocupar territorios, sino hostigar continuamente al enemigo, golpeando rápido y retirándose antes de que pudieran reaccionar. Esta táctica, hoy conocida como guerra de guerrillas, debilitaba a las legiones romanas y desmoralizaba a sus soldados, que veían como el control de Hispania se les escapaba de las manos. Roma, enfurecida por las constantes derrotas, envió a uno de sus mejores generales, Quinto Fabio, con un ejército de más de 30.000 soldados. A diferencia de sus predecesores, Quinto no cayó en la trampa de perseguir a Viriato sin conocer el terreno. Tras estudiar cuidadosamente sus movimientos, logró infligir una derrota a las tropas lusitanas, obligando a Viriato a replegarse. A pesar de este revés, Viriato no se dio por vencido. Durante años, continuó la resistencia desde las montañas, inspirando a otras tribus a unirse a su causa. En una emboscada nocturna, consiguió rodear al ejército de Quinto, quien ahora se encontraba en la misma situación de desventaja que los romanos habían sufrido en anteriores ocasiones. Sin embargo, en un gesto inesperado, Viriato ofreció a Quinto la posibilidad de negociar, lo que llevó a un acuerdo con el Senado romano. Roma reconocería a Viriato como líder de los lusitanos, otorgándoles autonomía y declarándolo amigo del pueblo romano. Aunque parecía que la paz finalmente había llegado, no todos en Roma estaban de acuerdo con este pacto. En el año 100, si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido esta historia hasta ahora. Continúa para saber más. 140 a.C., un nuevo cónsul, Quinto Servilio Escipión, reanudó las hostilidades contra los lusitanos. Viriato, buscando evitar más derramamientos de sangre, envió a sus hombres más cercanos a negociar, pero Escipión les ofreció riquezas a cambio de traicionar a su líder.
Seducidos por la oferta, asesinaron a Viriato mientras dormía. Los traidores acudieron a Cepión para reclamar su recompensa, pero el cónsul les respondió con una frase que pasaría a la historia: Roma no paga a traidores. Fueron ejecutados al instante, y con la muerte de Viriato, la resistencia ibérica comenzó a desmoronarse. El legado de Viriato. Viriato fue incinerado siguiendo las tradiciones lusitanas, y su pueblo lloró la pérdida de su héroe. Su muerte marcó el inicio del fin de la resistencia en Hispania, aunque algunas tribus continuaron luchando. Eventualmente, la península ibérica cayó completamente bajo el control de Roma, pero el legado de Viriato perdura. En ciudades como Zamora, su memoria sigue viva, recordando las victorias que consiguió frente al gigante romano. La lucha de Viriato, símbolo de la resistencia y el coraje, sigue siendo una inspiración para generaciones posteriores. A continuación, te presentamos una breve historia. En una aldea escondida entre montañas, vivía Einar, un joven pastor que dedicaba sus días a cuidar ovejas y su tierra. Su vida era sencilla, pero el eco de los tambores de guerra del gran imperio conquistador resonaba cada vez más cerca. El imperio, sediento de poder, había decidido someter todas las aldeas de la región para expandir sus dominios. Un día, los soldados imperiales llegaron a la aldea de Einar con promesas de paz y prosperidad a cambio de la rendición de su pueblo. Los ancianos, temiendo lo peor, aceptaron. Pero una vez que los aldeanos depusieron las armas, los soldados traicionaron su palabra. Destruyeron la aldea, saquearon las casas y mataron a muchos. Einar, escondido en las montañas, fue uno de los pocos que sobrevivió. Desde aquel trágico día, el pacífico pastor desapareció. Einar se unió a otros sobrevivientes, formando una banda de guerreros decididos a luchar por su libertad. Su conocimiento del terreno lo convirtió en un líder natural, guiando emboscadas y ataques rápidos contra los campamentos enemigos. Con el tiempo, su nombre comenzó a ser temido por los soldados del imperio. El general Darius, encargado de pacificar la región, intentó detener a Einar ofreciendo una vez más la paz a cambio de rendición. Pero Einar, recordando la traición sufrida, se negó. Dividió a su grupo en pequeños destacamentos y lanzó ataques sorpresivos, golpeando a los invasores donde menos lo esperaban. La resistencia crecía con cada victoria, y otros pueblos oprimidos comenzaron a unirse a su causa. Einar pronto se convirtió en el símbolo de la resistencia. Los rumores sobre sus hazañas viajaban más rápido que el propio ejército imperial. Darius, humillado por las derrotas, solicitó refuerzos. Pero Einar no combatía en campo abierto, su táctica era golpear y desaparecer en las montañas. Sabía que no podía enfrentar al imperio en una batalla directa, por lo que desgastaba a los invasores con emboscadas, cortando sus líneas de suministro y sembrando el caos entre las tropas. Finalmente, el emperador, furioso por la resistencia que Einar encabezaba, decidió enviar un nuevo ejército y, con él, una oferta de paz. Prometieron autonomía para las aldeas y Einar aceptaba el acuerdo. Cansado de la guerra y deseoso de salvar a su gente, Einar accedió, confiando en que el emperador mantendría su palabra. Sin embargo, en las sombras, Darius planeaba traicionar ese pacto. Sobornó a dos de los hombres más cercanos a Einar, ofreciéndoles riquezas a cambio de la vida del líder. Una noche, mientras Einar dormía, fue apuñalado por aquellos en quienes más confiaba. Los traidores, creyendo que recibirían su recompensa, llevaron la noticia a Darius, pero él los despreció y los hizo ejecutar, diciendo: Roma no paga traidores. Con la muerte de Einar, la resistencia se desmoronó. Las aldeas, desesperadas y sin un líder, cayeron bajo el yugo del imperio. Sin embargo, el legado de Einar no se perdió. Su historia fue contada por los bardos, y su memoria vivió en los corazones de aquellos que alguna vez soñaron con ser libres. Aunque el imperio reclamó la tierra, el espíritu de Einar permaneció como símbolo de la lucha por la libertad.